se nos pide que utilicemos el gráfica de f' de x, por lo que la función derivada, para determinar los intervalos abiertos en los que f de x, la función original, aumenta o disminuye. Si la primera derivada es positivo a lo largo de un intervalo, entonces la función es aumentando a lo largo del intervalo. Si la primera derivada es negativo durante un intervalo, entonces la función es disminuyendo a lo largo del intervalo. Y si la derivada es igual a 0 durante un intervalo, la función es constante durante el intervalo. Por lo tanto, solo tenemos que tener cuidado aquí. Este es el gráfico de la función derivada, y nos preguntan sobre los intervalos para los que el original la función f de x aumenta o disminuye. Comencemos por determinar dónde está el primer derivada es igual a 0, que serían las intersecciones en x de la gráfica, que son en x es igual a menos 4, x es igual a menos 2 y x es igual a 0. A continuación, la primera derivada es positivo donde la gráfica está por encima del eje x, y la primera derivada es negativo donde el gráfico está por debajo del eje x. Por lo tanto, observe cómo la derivada es positiva a la izquierda. De x es igual a menos 4, o cuando x es menor que menos 4. La derivada también es positivo cuando x es mayor que menos 2 e inferior a 0 en este intervalo. Y observe también cómo el derivada es negativa cuando x es mayor que menos 4 y menos que menos 2, así como cuando x es mayor que 0. Así que, de nuevo, si nos centramos en el eje x, a la derecha nos acercamos infinito positivo, y a la izquierda acercarse al infinito negativo, abriéndonos camino de izquierda a derecha. Cuando x es menor que menos 4, la primera derivada es positiva. Cuando x está entre menos 4 y menos 2, la primera derivada es negativa. Cuando x está entre menos 2 y 0, la primera derivada es positiva. Y cuando x es mayor que 0, la primera derivada es negativa. Esto indica que la función f de x aumenta, de nuevo, donde la primera derivada es positiva, que sería la apertura intervalo de infinito negativo a menos 4 unión al intervalo abierto. De menos 2 a 0. Y f de x está disminuyendo donde la primera derivada es negativa, que es en el intervalo abierto de menos 4 a negativo 2 unir el intervalo abierto. De 0 a infinito. Espero que esto te haya resultado útil.